Buen día. Somos el grupo número 5 conformado por Bompardo Isabel, Porcan Mariana, Rodríguez Adriana y Diego Romero. Nuestra temática es la unicidad de la Antártida y el Ártico en el mundo. Capítulo 1. Aspectos geográficos. Localización geográfica. La Antártida o Polo Sur es el continente antártico y está localizado en la zona geográfica polar del hemisferio sur. El Ártico es la denominación dada a la superficie alrededor del polo norte de la Tierra. Se encuentra localizado en el hemisferio norte entre tres continentes: Asia, América del Norte y Europa. Extensión territorial. La Antártida posee una extensión territorial de 14.107.637 km², circundado por el Polo Sur. Por su extensión territorial está posicionado como el cuarto continente más grande, después de Asia, América y África. El Círculo Polar Ártico posee una extensión territorial de 16.500.000 km², circundado por el Polo Norte. Ubicación geográfica. El continente antártico es el punto más austral de la superficie terrestre. Su latitud es de 75 grados 15 minutos 3.5 segundos sur y su longitud es de 0 grados 4 minutos 17 segundos oeste. En el Ártico, los límites astronómicos que ubican a la región como el área norte del Círculo Ártico es de 66 grados 33 minutos 52 segundos norte. Límites. La Antártida limita al norte, sur, este y oeste con el Océano Glacial Antártico. El Ártico limita con la parte norte del Atlántico, el estrecho de Bering entre Chukotka, Rusia, y Alaska, Estados Unidos, el cual lo separa del Pacífico por la costa norte de Alaska y Canadá. También limita con el litoral septentrional de Europa del Norte y Asia. Relieve. La Antártida, en cuanto al relieve, destaca por dos partes que se puede diferenciar por su formación geológica. La Antártida Occidental es de origen precámbrico. Se caracteriza principalmente por la ausencia casi absoluta de fósiles y por una fuerte actividad volcánica. Está compuesta por una enorme meseta tabular con costas muy regulares y representa el 70% del continente. En cambio, la Antártida Oriental es una formación más reciente, con un relieve mucho más accidentado, con costas irregulares con muchos fiordos y accidentes costeros. El relieve montañoso está formado por rocas sedimentarias de la edad mesozoica y cenozoica, que reposan sobre una base más antigua de rocas metamórficas e intrusivas de tipo andino. En este sector se evidencian islas que son la prolongación de la cordillera de los Andes, la cordillera Antártides. Gran parte de esta región está cubierta por una masiva capa de hielo que forma parte del casquete polar continental. En el Ártico el relieve varía según la zona. En las costas se forma una tundra desértica donde los suelos son muy finos y permanentemente congelados. En las islas se presenta la acumulación de capas de hielo perpetuas. También presenta antiguos volcanes, entre ellos el Bardarbunga, el cual periódicamente hace erupción, ocasionando que el hielo fundido cause un gran lago en los márgenes del glaciar. Clima. La Antártida tiene un clima del tipo polar, donde al adentrarse en el continente
Se presentan temperaturas en verano de menos 25 grados centígrados, el invierno de menos 40 grados centígrados. En cambio, en las costas, el clima suele ser menos frío, presentando temperaturas de 0 grados centígrados en verano y menos 20 grados centígrados en invierno. En el Ártico se presentan dos tipos de climas. En el Ártico alto, el tipo de clima es glacial, cual es un derivado del clima polar, cuya mayor característica son las temperaturas muy bajas y los vientos fuertes, secos y muy fríos. El Ártico bajo presenta un clima tundral, también derivado del clima polar, cuyas características son las escasas precipitaciones y las temperaturas entre los 0 y 10 grados centígrados. Las auroras son un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno. En el hemisferio sur es conocido como aurora austral y en el hemisferio norte como aurora boreal. Hidrografía. En la Antártida hay aproximadamente 70 lagos, entre los cuales podemos mencionar el lago Vostok y el lago Ellsworth. Entre los ríos está el Onyx, que es el más extenso, con 32 kilómetros de desenvolvimiento. La línea costera abarca unos 17.968 kilómetros aproximadamente. En ella se forma una barrera de hielo o iceberg. La Antártida posee los glaciales más grandes del planeta. Entre ellos destacan el Lambert, el Deadman, el Mertz y el Scott. De el hielo que se forma en el continente, el 98% es de agua dulce. Los océanos que rodean el continente son el Pacífico, Índico y Atlántico. En el Ártico se evidencia una banquisa o hielo marino que recubre la superficie oceánica. El océano Ártico es el más pequeño y el más frío del planeta. En cuanto a su comunicación con otros océanos, en cuanto al océano Atlántico, la comunicación es amplia, pero con el Pacífico es poca y se conecta únicamente por el estrecho de Bering. A diferencia de la Antártida, el Ártico no tiene tierra firme debajo de las gruesas capas de hielo, razón por la cual cuando el hielo acumulado alcanza enormes dimensiones, este rompe y se esparce por las aguas centrales. La profundidad del océano Ártico en las zonas llanas es de 1.205 metros bajo el nivel del mar y en las zonas hondas varía entre los 2.000 y 5.000 metros bajo el nivel del mar. El océano Ártico es dividido por dos cuencas. La cuenca euroasiática, que limita con Groenlandia, la cordillera de Lomonosov, la plataforma del mar de Laptev, el mar de Kara y el mar de Barents. Tiene una profundidad de 5.449 metros bajo el nivel del mar. La cuenca americiana tiene una extensión desde la isla de Ellesmere hasta el mar de Siberia Oriental con un ancho de 342 millas. A su vez, estas cuencas son subdivididas por tres dorsales. La dorsal de Kärkel con 1.800 kilómetros de extensión, la dorsal de Medvedev con 1.500 kilómetros y la dorsal de Lomosov con 1.800 kilómetros de extensión. Fauna y flora.
En la Antártida, la fauna es poca en cuanto a las especies terrestres, ya que debido a las condiciones climáticas, que la mayor cantidad de luz solar ocurre durante el verano, esto ocasiona esta variable. Pero en el océano la fauna marina es amplia. Entre algunas de las especies que habitan en la Antártida se puede mencionar a la ballena azul, el lobo marino y entre los pingüinos se encuentra el pingüino barbijo. En cuanto a la vegetación existente en la región, esta es poca y simple. Algunas de las especies que se encuentran son hongos, musgos y algas. En cuanto al Ártico, son pocas las especies que habitan esta región, y las que habitan poseen características que los ayudan a adaptarse al entorno, como capa de grasa debajo de la piel, pelaje denso y este pelaje presenta tonalidades blancas, ya sea para camuflarse y o cazar. Entre los animales podemos mencionar al oso polar, a la liebre ártica y al búho nival. En cuanto a las especies vegetales, en el Ártico se encuentran musgos, líquenes y en los valles cercanos a los bosques de Canadá se encuentran árboles como los sauces. Ventajas y desventajas de la región. Entre las desventajas tenemos el aumento en el nivel del mar debido al calentamiento de los polos, la dificultad en la navegación de sus aguas debido a los icebergs, el aumento de los fenómenos naturales debido a la liberación de los gases de efecto invernadero y la lejanía de estos territorios. Las ventajas serían la explotación de los recursos energéticos que se conservan en los suelos de estas regiones y la apertura de nuevas rutas comerciales más cortas. Peculiar dependencia de las islas del Océano Pacífico. La dependencia que tienen ambas regiones con las islas están generalmente vinculadas por motivos científicos poblacionales y la cercanía por la región para instalar las bases científicas. Comenzando con el capítulo 2, en el punto 2.1, la evolución en las diferentes regiones no se separa tanto geológicamente de la formación de los demás continentes. Por ejemplo, en la Antártida, las especies relacionadas con la flora y la fauna han interactuado entre las regiones del Polo Sur desde hace unos 70 millones de años. Las huellas que quedaron grabadas en la corteza terrestre bajo el mar cuando América del Sur se alejó de la Antártida fue creando el paso de Drake, que revela que los dos continentes se separaron extremadamente rápido en un tiempo geológico considerable, formando una especie de pasarela que permitía el acceso a poca profundidad entre los océanos Pacífico y Atlántico. Antes, América del Sur, en su región más sureña, estaba muy próxima a la Antártica. Desde hace unos 34 millones de años empezó a iniciarse un enfriamiento que dio paso a la abertura del primer casquete de hielo relacionado a la posición de los continentes. Y hoy en día existe una corriente oceánica que rodea la Antártida, y para eso fue necesario el desplazamiento continental, que también dio paso a las corrientes marinas entre Australia y la Antártida Oriental. Esto fue precisamente lo que condujo a un enfriamiento de las aguas y del propio continente antártico. Esto quiere decir que se incrementó la precipitación de la nieve y la formación de hielo, que con los años abrazó todo el continente, y todo esto debido a los movimientos de las placas tectónicas, y que conllevó a la formación de la corriente circumpolar ártica, que es la corriente más grande y profunda del mundo. Sin embargo, cabe destacar que gracias a esto se enfrió la temperatura del sistema, que benefició en gran medida el declive del calentamiento global en todo el mundo. Por consiguiente, llevando a la evolución a un periodo más actual, desde hace alrededor de 30 años se ha visto progresivamente el deshielo en la región,
Conforme el océano se calienta, sus aguas se expanden y ocupan más espacio, lo que también eleva el nivel del mar. Y a pesar de que el hielo derretido y las aguas que se calientan han sido causadas principalmente por las emisiones humanas de gases del efecto invernadero, esto es efectivamente progresivo al pasar de los años y también causa un efecto negativo al calentamiento global, que no solo afecta a ese continente, sino que afecta a todo el mundo. En cuanto al Ártico, a diferencia de la Antártida, que es un subcontinente cubierto de hielo y rodeado por océanos, el centro del Ártico lo ocupa un océano anónimo, una masa de agua cubierta de hielo y rodeada de tierra y algunos mares. En realidad, la irrelevancia que ha tenido la región ha estado condenada durante la mayor parte de la historia a que no existe un consenso científico y mucho menos político acerca de los límites físicos del Ártico, lo cual tiene un efecto negativo para el ambiente y para la región misma, porque el Ártico posee flora y fauna que está en decadencia, como el ejemplo de los osos polares, y también que esto mismo conforma un bloque importante para la preservación del medio ambiente, así como lo hace la Antártida. En el punto 2.2, en el estatus global de las regiones, vemos que en sí la Antártida es una reserva científica internacional conforme al Tratado Antártico de 1959. La cantidad de reclamos que los países han querido ejercer en su soberanía, y sumándole a esto la interacción de las potencias como Estados Unidos y Rusia en el contexto de la Guerra Fría de 1947, han tenido como en el continente para ejercer su territorialidad, han disparado la actividad de la comunidad científica internacional con fines más que todo geopolíticos, de explotación, de territorialidad. Pero a partir de la proclamación del Tratado Antártico en 1959, después del Año Geofísico Internacional, se garantizó el uso del continente antártico exclusivamente para fines pacíficos, la no militarización de la zona, la única desnuclearización efectiva y plena en una región del mundo, la más amplia libertad para efectuar investigaciones científicas conforme a los patrones de cooperación y división internacional del Tratado Científico establecidos durante el mismo Año Geofísico. Además de un mercado común del conocimiento científico y la preservación del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas independientes y asociados a través de numerosos instrumentos de protección ecológica. De hecho, según la Convención de Viena de 1969, podría ser considerado como una organización internacional en virtud sobre la Convención del Derecho de los Tratados. Sin embargo, el sistema del Tratado Antártico no es ciertamente una epifanía gloriosa a pesar de todas las inducciones positivas. Todavía hay países intentando tener voz y voto en las decisiones que se toman en el continente, como por ejemplo el nuestro. Si no es que es una construcción sólida, pluralista, por la participación más allá de las diferencias respecto al alcance y significado de las reclamaciones territoriales de grupos de países con tradiciones y enfoques diferentes, culturas diferentes, cuyo acomodo en un consenso colectivo pone a prueba la misma adaptabilidad del sistema. Y aunque todavía se sostienen debates por lo antes mencionado en este punto, si las bases científicas a lo largo del continente no tienen objetivos específicos ambiguos para los estados involucrados, el subsistema antártico es indudablemente más eficiente que el sistema internacional global, lo cual no puede disociarse. Pero su condición real es de extrema fragilidad y su funcionalidad está ligada al desarrollo y estabilidad del sistema internacional global. Por otro lado, en el contexto del Ártico, debido a que 5 de los países son miembros de la Agencia Europea de Medio Ambiente y de estos 3 son miembros de la Unión Europea, esto ha provocado que la gobernanza del Ártico sea cada vez más compleja. Por lo tanto, con nuevos factores y intereses y dinámicas en juego y nuevos actores, la labor del Consejo Ártico y su aplicación han servido hasta ahora para solventar las diferentes cuestiones jurídicas que han habido surgiendo en la región. Pero el deshielo está dejando nuevas aguas libres cuya soberanía está cada vez más discutida. Todo esto sumado a la globalización y factores que van de la mano con el turismo y la explotación de la región.
Mientras que para la mayor parte de los estados no árticos se trata de las aguas de alta mar y en consecuencia de la libre navegación y la explotación, los estados árticos han iniciado complejas investigaciones para prolongar sus plataformas continentales gracias a distintas formaciones rocosas submarinas y de este modo lograr la jurisdicción sobre la mayor parte de las aguas del Ártico. En cuanto al crecimiento demográfico, el punto 2.3, la Antártica es el único continente donde no existe población humana nativa. Los primeros hombres que visitaron este continente a principios del siglo XIX fueron cazadores de focas y ballenas que solo permanecían el tiempo necesario para sus actividades de recolección y se retiraban antes del inicio del invierno polar, ya que era un clima demasiado inaudito para un ser humano. Hoy en día existen más de 100 estaciones científicas alrededor de 20 países en el continente, donde permanecen aproximadamente 1.000 personas durante el invierno y en el verano la población se incrementa hasta 10.000 personas. Sumándole a eso que en la Antártida se encuentran más de 30 tribus indígenas distribuidas en el territorio y algunas de ellas son los Inuits, situados por Alaska, Canadá, Groenlandia, Rusia y por otras comunidades europeas. En cuanto a la tasa de natalidad, por ejemplo, en la Antártica, el Tratado Antártico fue firmado en 1959 e impide el derecho del suelo. Esto quiere decir que es aplicado a los niños que nacen en el territorio. Para poder seguir dentro de lo establecido en el tratado y a su vez que los niños fueran apátridas, se decidió aplicar el derecho de sangre otorgándole la nacionalidad de sus padres. Por ejemplo, en toda una década han habido alrededor de 10 nacimientos y todos estos han sido otorgados a nacionalidades de los padres como argentinos y chilenos. En cuanto al Ártico, debido a los pobladores indígenas, la civilización moderna no tiene muchos registros en cuanto a la población indígena, sino los registros son aplicados a los países que conforman el Ártico. En general se tiene un registro de 11 muertes, pero son ocasionadas por viajes de expedición fallidos en distintas zonas del territorio, debido a que el lugar de difunción no estaba vinculado con la nacionalidad. No existe objeción alguna que impida declarar que estos difuntos son fallecidos en la Antártida. La tasa de mortalidad del Ártico nos puede mostrar que en promedio hay 8.2 muertes por cada 1.000 habitantes y de hecho son trasladadas a las nacionalidades de los países correspondientes. En cuanto al punto 2.7, que relaciona a Venezuela con las regiones de la Antártida y el Ártico, Venezuela es miembro adherente del Tratado de la Antártida desde el año 1999. Se está aspirando a tener un cambio de categoría para que Venezuela pueda tener voz y voto en las reuniones que se deciden en las actividades del continente antártico. Debido a la importancia estratégica del tema, el Ejecutivo Nacional para 2008 crea una Comisión Presidencial Antártida que, adscrita a la Vicepresidencia de la República, está coordinada por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, la cual tiene objetos fundamentales como el estudio, la evaluación, la formulación de mecanismos articuladores que permitan garantizar el asesoramiento del Ejecutivo Nacional en la toma de decisiones que guarde una especial relación con el tema antártico, facilitando las condiciones necesarias para diseñar una estructura permanente que se ocupe dentro de la administración de la política nacional, de la política antártida, y que a su vez podamos tener voz y voto en las actividades científicas que se originen ahí, como los demás países adscritos al tratado. Esta comisión se encuentra parcialmente integrada por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, el Ministerio Popular para la Energía y el Petróleo, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación del Petróleo y las instituciones de educación superior dedicadas a la investigación en el área. Por el lado del Antártico no hay acuerdos que incluyan a Venezuela en ese continente porque estos países ya están muy entablados en la comunidad europea.
Al haber fronteras marcadas en la región por las naciones ya mencionadas, dificulta un poco que otras naciones puedan hacer expediciones y explorar libremente el territorio. Los procesos de conquista fueron muy aleatorios en las dos regiones. Por ejemplo, la Antártida comenzó en 1519 por una expedición holandesa. Luego, en 1773, por los ingleses, y no fue hasta 1911 cuando un noruego fue el primero registrado en pisar el suelo antártico. Años después, en 1908, el Reino Unido oficializó sus intenciones de reclamar el Polo Sur, pero también sabiendo que Argentina y Chile también reclamaban soberanía en cuanto a proximidad, y también teniendo en cuenta que en 1904 Argentina también había establecido su primera base de navío en el continente. Estas reclamaciones siguieron hasta el Año Geofísico Internacional, y las declaraciones que constatan el Tratado de la Antártica supieron diluir todas estas reclamaciones para hacer unas investigaciones pacíficas en el continente. En cuanto al Ártico, también fueron protagonistas Noruega y Alemania, acercándose más en cuanto a la latitud del continente, hasta que en 1908 el estadounidense Robert Peary organizó su propia expedición con 50 hombres y más de 250 caninos, y llegaría al Polo Norte en el año 1909 y plantando la bandera estadounidense. Esto derivó en una controversia entre la veracidad entre los viajes de Noruega, Alemania y Estados Unidos. Luego de esto, una expedición científica rusa en 1948 en avión llegaría al Polo Norte con muchas pruebas veraces de su viaje. A pesar de estos hechos, el británico Wally Bird alcanzó el Polo Norte en su travesía a pie en 1969, luego de 16 meses de camino, la cual sí fue registrada y monitoreada, y quedó en disputa entre estos países sobre el proceso de conquista del Ártico. Finalmente, el punto 2.9 en los acuerdos y tratados, al instalarse el Año Geofísico Internacional el 1 de julio de 1957, había 45 asentamientos instalados por 10 estados: Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Unión Soviética, ahora Rusia, que dejó lugar que entre 1958 y 59 se llevaran a cabo cerca de 70 reuniones de trabajo entre los dos participantes, que al final decidieron implementar el Tratado de la Antártica, también llamado Tratado de Washington, que fue debido a que la mayoría de las reuniones fueron reanudadas ahí. El tratado finalmente entró en vigor en 1961 por los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido e Irlanda del Norte, Sudáfrica y Rusia, y serviría como un instrumento internacional de naturaleza político-jurídica que busca poner fin a los debates del uso del continente y la forma de materializar en él la cooperación de los estados, permitiendo una acomodación política y estratégica entre las potencias y los estados soberanos, reclamantes del territorio antártico. Su propósito es garantizar su utilización exclusivamente pacífica y que deriva los acuerdos de la Convención de las Focas Antárticas, que fue en 1988, la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en 1988 y Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente. Este último acuerdo, en 1991, fue muy importante para la procreación del medio ambiente como lo conocemos ahora. En cuanto al Ártico, desde 1996 existe un Consejo Ártico, llamada Declaración de Ottawa, cuyas competencias son básicamente medioambientales, aunque trasluce de modo creciente los intereses económicos y comerciales emergentes, que está formado por 8 miembros: Estados Unidos, Rusia, Canadá, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia, y que además consta de miembros observadores que están a lo largo de Asia y Europa. Sin embargo, la Unión Europea ha estado tratando de incorporarse al acuerdo, la Unión Europea como tal, preservando los siguientes estatutos: proteger y preservar el Ártico y su población, y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos. Sin embargo, el Ártico no ha llegado a una conclusión de tener un tratado como la tiene la Antártida, ya que
son muchos países en disputa, o sea, muchos países que de verdad tienen soberanía en el Ártico y no se ha hecho un tratado que tenga los fines científicos como los tiene la Antártida, que debería ser bastante aprovechable y bastante necesario para preservar la flora y la fauna que se encuentra en el polo ártico. Buenos días, mi nombre es Luisa del Bompar y les voy a hablar sobre los aspectos económicos de las regiones de la Antártida y el Ártico. En primer lugar, vamos a hablar sobre las bases de investigación científica. En la Antártida, la investigación científica aprovecha sus características únicas, ya que no solo se trata de un territorio con condiciones ambientales extremas, sino que también fue un territorio nunca colonizado por el ser humano. En la Antártida puede observarse el hielo, el aire e incluso algunas especies animales y vegetales que hasta hoy no han recibido el impacto del ser humano. Existe un buen número de las bases internacionales en el continente, algunas instaladas de modo permanente y otras solamente durante el verano. En el invierno de 2014 se contabilizaban 40 bases de 20 naciones distintas y el siguiente verano otras 10 naciones se sumaron a este proyecto. Se trata ante todo de colonias científicas y de exploración con muy poco personal en sus instalaciones, siendo un total de estos centros un aproximado de 4.000 investigadores, de los cuales solo 1.000 permanecen en el continente durante el invierno para lo que sería el trabajo de campo. La más conocida de estas estaciones es la estación McMurdo, localizada en el extremo sur de la isla de Ross, a orillas del estrecho de McMurdo y a 3.500 kilómetros al sur de Nueva Zelanda. Es operada por el Programa Antártico de Estados Unidos, que es una rama de la Fundación Nacional para la Ciencia. La gente suele comer verduras enlatadas, dormir en habitaciones sin ventanas y a diario usan 9 kilos de ropa para sobrevivir a temperaturas por debajo del nivel de congelación. Desde la fundación, cuando era un grupo de cabañas de la Armada estadounidense, hace 6 décadas ya, ha evolucionado hasta ser considerada una ciudad a pequeña escala, con más de 1.000 residentes durante el verano y en invierno hay unas 200 personas. Por ello es que es considerada uno de los asentamientos más grandes de la región. Hace tiempo esta base es el centro principal para el programa de investigación antártica más ambicioso operado por cualquier país. Cientos de científicos acuden cada año para estudiar los peligros de los hielos polares que se están derritiendo, los hábitos de apareamiento de los pingüinos, la historia profunda de la Tierra y los grandes misterios del cosmos. Actualmente, la mayor competencia en la Antártida en cuanto a potencias futuras es China antes que Rusia, que identifica las bases de investigación como una prioridad nacional para futuras estrategias. Por lo que países que realmente destacan en su grupo de bases de desarrollo e investigación son Estados Unidos, China y Rusia. Estados Unidos cuenta con 3 principales en el continente. Como mencionamos anteriormente, una de ellas es la base McMurdo. Otra es la base Amund Scott. Se estableció en 1956 y se encuentra a solo 100 metros del Polo Sur. Este no es una distancia precisa, ya que continúa alejándose del continente, ya que se encuentra sobre un glaciar que está en constante movimiento. Suele estar habitado de manera permanente, aunque las instalaciones originales fueron abandonadas y reemplazadas por otras más adecuadas para el clima extremo. Las investigaciones que se realizan en la base incluyen glaciología, geofísica, meteorología, física de la atmósfera superior, astronomía, astrofísica y estudios biomédicos. La base cuenta con un pequeño invernadero en el cual se cultivan algunas verduras mediante hidroponía, siendo esta la única fuente de verduras frescas durante el invierno austral.
Otra de las bases más reconocidas por parte de Estados Unidos en la Antártida es la base Palmer, la cual se ubica en la isla Ambers. Su construcción terminó en 1968 y es la única base antártica permanente de Estados Unidos, que está cerca del Círculo Polar Antártico. Aunque está en una isla, el hielo frecuentemente la conecta con tierra firme. La mayor parte de la investigación científica efectuada en Palmer se centra en la zoología. Relacionado a este interés se encuentra cerca de varias pingüineras grandes, de las especies Adelia, Papúa y Barbijo, abundantes en el verano, pero se pueden observar pequeños grupos durante todo el año. El área es también hogar de varios tipos de focas y lobos marinos, como el elefante marino, la foca leopardo y la foca cangrejera, entre otros. La investigación submarina a cargo de esta base está dirigida desde el barco RV Lawrence M. Crown, el cual rutinariamente atracan la base para que los biólogos marinos puedan usar los laboratorios de la instalación y así poder observar tanto a los animales marinos como su hábitat natural. Y por supuesto, la mencionada anteriormente, la base McMurdo. El interés primario del trabajo que se realiza en la base es científico, pero la mayoría de los residentes, que en el verano alcanza, como mencionamos, los 1000 y en invierno se reducen a 200, no son científicos, sino que se dedican a proveer apoyo en las operaciones logísticas, tecnológicas, de construcción y mantenimiento. Mucha de la ciencia estadounidense realmente no se desarrolla en McMurdo. El campamento es un centro logístico, o como declaró un comité recientemente, el equivalente polar de una plataforma de lanzamiento de la NASA. Más de 150 proyectos de investigación operan cada año a partir de la base McMurdo, y todos ellos requieren una enorme cantidad de apoyo logístico, que va desde trasladar carga pesada hasta suministrar alimentos y hacer llegar a las otras personas a rincones remotos del continente. También cuenta con múltiples refugios y campamentos, dentro de lo que se podría contar unas 23 prioridades. En su programa general, sigue siendo Estados Unidos uno de los más grandes en el continente, a pesar de que China tiene 4 bases permanentes y planea una quinta. La base que maneja China en el continente son la base Gran Muralla, la cual efectúa estudios científicos de cartografía, geomagnetismo, glaciología continental y marina, biología terrestre, biología humana, limonología, meteorología, biología marina, geología, geofísica, sismología, monitoreo de mareas, y desde 1988 se ocupa además del estudio de la ionosfera y de las auroras polares. Otra base de China es la base Zhongshan, que es administrada por el Instituto de Investigación Polar de China, al igual que las otras bases. Consta de 15 edificios con un total de 2.700 metros cuadrados, que se reparten entre oficinas, dormitorios, garajes, generadores y edificios para la investigación científica y las observaciones meteorológicas. Dentro de estas instalaciones posee un total de 14 vehículos de distintos tipos. La base Kono es la penúltima base dentro del territorio que le pertenece a China. El objetivo de esta base es el estudio de los glaciares y de la atmósfera, la astronomía, la topología, la geofísica y la física de la Tierra Antártica. Y por último, la base Taishan, que su programa de investigación se basa en los campos de geología, glaciares, geomagnetismo y científicas atmosféricas. Como estas, hay muchas más bases en el territorio antártico de otros países, pero no con tanta relevancia como las comentadas anteriormente. Bases científicas del Ártico.
A pesar de encontrarse mucho más próximo a las mayores potencias de investigación del mundo, la información científica disponible sobre el Ártico es mucho más restringida que la disponible para la Antártida. La razón para esto se encuentra en que mientras que el Tratado Antártico designa en 1959 a la Antártida como un territorio para la investigación científica para el beneficio conjunto, el Ártico no tuvo este tipo de protección política. En cambio, era, se podría decir, el centro estratégico de la Guerra Fría, debido a la relación con el océano que separaba Estados Unidos de la entonces Unión Soviética. En el Ártico, como en la Antártida, se encuentran bases, pero anteriormente, mientras que en la Antártida eran científicas, en el Ártico eran militares, estaciones de vigilancia equipadas para detectar los misiles con cabezas nucleares que podían cruzar este espacio para desencadenar la guerra nuclear en aquellos tiempos. Con el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín de 1989, hubo un cambio con el objetivo de estas bases establecidas en el continente ártico. Se decidió darles un nuevo objetivo a estas bases, creando nuevas bases con las mismas instalaciones, esta vez con objetivos científicos y de investigación. Proyectos de investigación colaborativos intentaban recuperar el tiempo perdido durante la Guerra Fría. Con este objetivo en mente, se creó el Foro Científico de Svalbard, el cual se encarga de informar sobre todas las actividades científicas que se llevan a cabo en este territorio, que comprenden prácticamente todas las disciplinas científicas inimaginables. Las islas de Svalbard se han constituido en un referente mundial de la investigación polar. Hay cuatro bases de investigación dispersadas por las islas. Las 4 bases de investigación ofrecen a los científicos acceso a instalaciones de categoría mundial, así como una variedad de servicios modernos. El gobierno noruego y sus socios internacionales han investigado cantidades sustanciales en infraestructura de investigación para las islas. Ello ha dado como resultado el establecimiento de una comunidad internacional floreciente de científicos en las islas. La colaboración científica ha demostrado en la Antártida ser una buena plataforma para el entendimiento entre las naciones. El proyecto de intervención, en el que trabajan en conjunto investigadores noruegos, franceses, canadienses, rusos, alemanes, suecos, españoles, portugueses, británicos, daneses, estadounidenses, polacos y holandeses, es un magnífico ejemplo de esto. Este proyecto tiene como objetivo determinar a partir de qué nivel de calentamiento pueden producirse cambios bruscos en el Ártico. Sin duda, este era uno de los objetivos fundamentales de esta expedición, en la que ha participado el Consejo Superior de Investigación Científica. El proyecto ATP pretende también informar a los agentes políticos de la posibilidad de cambios abruptos en el Ártico y sus implicaciones regionales y globales. Actividades turísticas. En el inicio formal de la actividad turística comercial en la Antártida comenzó en el verano de 1958, cuando el transporte naval argentino Lesse Clarius transportó por primera vez a turistas hacia el continente antártico. Hasta principios de la década de 1980, solo unos pocos científicos de turistas visitaban la Antártida. Desde principios de los años 90, las actividades turísticas tuvieron un incremento sostenido, no solo en el número de turistas, sino también en el de sitios visitados y en la frecuencia en la que desembarcaban. El viaje a la Antártida se realiza en gran parte en barcos pequeños o medianos, con un enfoque a lugares escénicos específicos con unas concentraciones accesibles de fauna emblemática. Se estima que unos 70.000 turistas visitan la Antártida cada año, y la mayoría llegan por barco comercial. El número de turistas ha aumentado de manera constante desde el comienzo de la década. En la temporada de verano 2018-2019 se alcanzó el pico máximo de turistas en la Antártida,
con un total aproximado de 56.168 visitantes, y se espera continúe la tendencia en aumento en las próximas temporadas. Hoy más del 90% de las actividades turísticas en la Antártica se realizan a través de cruceros. En 1977 se iniciaron vuelos regulares de excursión, actividad que fue creciendo con el uso de aviones de pasajeros procedentes de Australia. Solo unas pocas empresas realizan el turismo por medio de esta vía, debido a un accidente que hubo en 1979, donde el vuelo 901 de la compañía aeronáutica Air New Zealand, en un sobrevuelo en la Antártida, se estrelló en el monte Erebus, falleciendo las 257 personas a bordo. Hoy en día, la única empresa que ofrece este tipo de sobrevuelos de la Antártida es Qantas Airlines de Australia, que reanudó los vuelos a principios de 1990. Las actividades turísticas que se llevan a cabo en el continente antártico son variables e incluyen caminatas para viajes de fauna u otros valores ambientales o históricos, viajes en botes de pequeño porte, visitas a estaciones científicas, paseos en kayaks, campamentos, escaladas, buceo, snorkel y surf de remo. Más del 80% del turismo en cruceros es parte del puerto de Ushuaia entre noviembre y marzo, realizando itinerarios con una duración promedio de entre 10 y 20 días. Los desembarcos en la Antártida se concentran principalmente en sitios libres de hielo de fácil accesibilidad, con rasgos únicos en su fauna y flora, paisajes, historia y actividad científica. Aunque existen alrededor de 200 sitios que suelen ser visitados por el turismo, en realidad solo se concentra en 30 de estos, que resultan ser los más populares y están ubicados en su mayoría en el archipiélago de las islas de Shetland del Sur y en el estrecho de Kerguelen al noroeste de la península antártida. El turismo antártico en cruceros suele tener un componente educativo muy fuerte, ya que a bordo se cuenta con la presencia de guías y conferencistas que brindan charlas a bordo referentes a los valores y a la preservación del continente. Por ello, el turismo antártico puede ser visto como un medio de difusión que contribuye a diseminar la importancia de la conservación del continente antártico. Por otro lado, tenemos el Ártico. Hasta el siglo XX, el paso del noroeste fue una ruta imposible debido a los hielos del Ártico que cubrían la zona durante todo el año, haciendo imposible la navegación. De hecho, en el siglo XIX, varias expediciones intentaron dar con dicha ruta para así cruzar del Atlántico al Pacífico, pero todas fracasaron, algunas de ellas trágicamente. Numerosos exploradores pagaron con su vida en el siglo XIX el intento de atravesar las peligrosas aguas del norte de Canadá en rutas laberínticas hacia el Polo Norte. A partir de 2007, sin embargo, los deshielos provocados por el cambio climático y el calor que se produce en los meses de verano en esta región de Canadá son tan intensos que es lo suficientemente importante como para facilitar el paso de grandes buques. Y en el verano de 2016, la compañía de cruceros Crystal se estrenó en esta ruta marítima, una nueva experiencia turística nunca antes pensada para la región. Comenzó el 16 de agosto de 2016, cruzando el pasaje del noroeste desde Alaska hasta Groenlandia. La apertura de esta ruta no fue fácil. La naviera comenzó a planificarla en el 2013, trabajando con expertos en cruceros de aventura, líderes de comunidades locales inuit, además de representantes del transporte de Canadá y los Estados Unidos, además de la Guardia Costera canadiense. En este crucero se podía disfrutar de diferentes actividades recreativas a lo largo del trayecto, el avistamiento y observación de animales salvajes tales como osos polares, caribús o ballenas, además de expediciones en Zodiac, salidas en kayak y trekking con expertos naturalistas, un equipo de expertos en la región del Ártico de 14 personas compuesto por exploradores, naturalistas, fotógrafos, acompañaba este crucero para dar charlas sobre la historia del Ártico y la cultura inuit, como una de las tantas opciones de entretenimiento que se les ofrecía a los clientes. Fuentes energéticas. En la Antártida existen 3 métodos distintos que se usan actualmente para generar energía. Uno es por medio de generadores, que son
administrados a dos bases argentinas llamadas la Base Antártida Esperanza y la Base Antártida San Martín. Las unidades encargadas de administrar energía a estas bases son los modelos Hyunsa, que están instalados respectivamente 2 en cada base. Se suministra energía continua intercalando su funcionamiento. Entre el paralelo de inactividad entre cada uno de los generadores, se realiza un mantenimiento necesario en los equipos para su constante uso. Las otras dos energías son de método renovable y actualmente siguen en prueba. La energía solar y la energía eólica, ambos proyectos fueron iniciativas argentinas y se encuentran a cargo de la base aeromilitar Vicemodro Gustavo Marimbo, principalmente junto a otras organizaciones interesadas en el desarrollo de estas fuentes energéticas. Por otro lado están las fuentes energéticas del Ártico, región que requiere más energía que la Antártida debido a la cercanía a poblamientos humanos. Las energías utilizadas en la región del Ártico se pueden destacar, además de la generación con diésel, energías renovables como la eólica, mini hidráulica y biomasa. Los recursos energéticos actualmente conocidos más importantes en la región del Ártico se sitúan en la Alaska Ártica, la cuenca amerasiana, la cuenca de la falla del estado de Groenlandia, el mar de Pechora en Rusia, la bahía de Bassí, Canadá, y el islote norte en Alaska. El 84% de estos recursos se localiza cerca de las costas. Con relación a los recursos gasistas, se han encontrado ya importantes yacimientos en la península de Yamal y en el mar de Kara, Rusia, así como en el de Barents. El Ártico contiene nuevos recursos y abre nuevas rutas, y también será un área donde las grandes potencias proyectarán sus poderes. Un espacio de conflicto de intereses y muy posiblemente un espacio de choque geoestratégico por las grandes fuentes energéticas a futuro que éstas prometen. Actividades económicas. Aparte de las mencionadas anteriormente, se pueden incluir diferentes actividades. Una de ellas, que es muy común en ambas regiones, es la caza. La caza de los animales, tanto marinos como lo son las ballenas, y terrestres como las focas, son constantemente objetivos de embarcaciones ambiciosas que no tienen en consideración la interrupción del ecosistema que puede representar estas constantes masacres, ya que la mayoría suelen ser ilegales y sin tacto alguno a la supervivencia de estas especies. Esto, hablando de ballenas y focas, es principalmente en la Antártida, ya que es donde se originó estas masacres, con el objetivo de obtener materias primas para diferentes productos, o en el caso de las focas o leones marinos, para la obtención de sus pieles para ropa que en la época era muy deseada por las damas, para sus abrigos y otras prendas de vestir. Por otro lado, en el Ártico, la caza de las ballenas era mayormente por supervivencia de las tribus cercanas, y nada más se limitaba a lo mucho, ya que representaba un gran reto poder cazar a una de ellas. Sin embargo, actualmente nada más está permitido la caza de ballena con objetivos científicos, lo cual suele ser un fraude en el caso de Japón, que suele cazarlas con esta excusa y terminan siendo vendidas en los restaurantes de gran gama dentro del país. La caza que actualmente sigue en curso y no se ha logrado equilibrar como tal es la caza de osos polares. Hay compañías dentro de la región que promuevan esta actividad, que ellos denominan entretenida, otorgándoles a los turistas un equipo de perros de caza, trineo y armas necesarias para acechar al animal en cuestión y asegurar su muerte.
muchos de estos exploradores o turistas se van del continente con el cuerpo de su presa y una foto que es normalmente publicada por la misma compañía a la que contratan, y así poder llamar a más turistas con el objetivo de expandir su negocio. Otra actividad en común es la pesca, la cual es la más vista hasta ahora en la actualidad y mayoritariamente controlada dentro de los territorios. Sin embargo, esto no significa la ausencia de la pesca ilegal dependiendo de la especie de la que se hable y los riesgos que representa para la biodiversidad dentro de esta actividad, ya que por lo menos en las especies explotadas en la Antártida se encuentran la merluza, el draco rayado y el krill. La principal preocupación es el krill, ya que es una base en la cadena alimentaria de la región. Muchos de los animales se alimentan del krill, y aunque existe una gran cantidad en estos territorios, se llega a sobreexplotar, por lo que suelen afectar a lo que es el crecimiento de los hábitats naturales. Y por esto es que primero se estudia la cantidad de krill que hay en el océano para permitir por temporadas la pesca de este en toneladas. Por otro lado, la pesca en el Ártico. El centro principal es en Groenlandia, que tiene un puerto especialmente construido para este propósito. La industria pesquera de Groenlandia emplea un total de 6.500 personas, con una fuerza laboral total de 26.000 personas aproximadamente. Una de cada 4 oportunidades de empleo en Groenlandia involucran a la industria pesquera, pero también es una actividad económica importante en las regiones del mar de Barents, Islandia, el Mar Blanco, Siberia y Alaska. Actualmente, como no hay una gran cantidad de especies comerciales en estas aguas, al igual que se desconoce si los peces abundan en las mismas o no, se mantiene un estudio sobre la vida marina, por lo que la pesca hoy en día es prácticamente prohibida en las aguas internacionales y en la mayoría de los países que tienen derecho sobre una parte de la misma. El deshielo del Ártico y de los glaciares dará un paso a nuevos espacios para la explotación humana. Es probable que en los próximos decenios aumenten muchas de las actividades económicas que se desarrollan en el Ártico. La pesca llegará más al norte cuando se retiren los hielos. Se explotarán los yacimientos de petróleo y especialmente de gas. El turismo ya está en expansión. Es seguro que la investigación aumentará al mismo tiempo que las exportaciones de los recursos árticos. Los países con acceso a las aguas y tierras del Polo Norte han iniciado procesos ante la ONU en búsqueda de la ampliación de su plataforma continental, que a su vez extenderá sus derechos en el mar. La discusión se debe a la determinación del derecho de estas aguas, si serán de derecho internacional o pertenecerán a un país específico, debido a la futura fuente energética que ésta representa por los estudios realizados hasta ahora. Punto 4.1. El derretimiento de los polos. Muchos problemas ambientales a lo largo de los últimos años han generado el derretimiento de los polos o su deshielo. Las causas principales del derretimiento de los polos vienen por procesos naturales y por intervención del hombre. A partir de los procesos naturales vemos que la variación en los ciclos solares han afectado el derretimiento de los polos, y también las erupciones volcánicas que generan un alto índice de dióxido de carbono y azufre a nuestra atmósfera causan el calentamiento global, y otras causas por intervención del hombre. El incremento del CO2 por parte del hombre se ha visto por la industrialización, los vehículos movidos por combustibles fósiles son productores constantes del CO2, y la deforestación es otro factor importante que ha ocasionado que el calentamiento global vaya en alza en los últimos años. ¿Pero qué es el calentamiento global? El calentamiento global
es el proceso mediante el cual los gases de efecto invernadero se quedan atrapados en la atmósfera, ocasionando un incremento en la temperatura global. Esta la hemos visto a lo largo de los últimos años, cuando la producción del óxido de carbono ha sido enorme, causando el deshielo en los polos, y este fenómeno del efecto invernadero causa consecuencias gravísimas e irreparables para nuestro planeta. El derretimiento de los polos. ¿Qué es el derretimiento de los polos? Básicamente es el adelgazamiento de los casquetes de hielo ubicados en el polo sur y el polo norte. Veamos la situación en el Ártico, que a lo largo de los últimos 30 años la disminución de los casquetes de hielo ha sido alarmante, llegando hasta un 40% en estos últimos 30 años. En el Ártico, el hielo se forma en el invierno y disminuye en el verano. Básicamente hemos presenciado la disminución en estos 30 años de un 40%. Lo que antes en el invierno se recuperaba, en el verano hoy se destruye. Y de forma casi irrecuperable en el invierno, el hielo no vuelve a su estado natural. En 5 años, las zonas glaciares en el círculo polar ártico serán básicamente muy escasas por esta situación que el calentamiento global ha afectado, que se forme el hielo en el invierno y vuelva a su forma natural. La situación en la Antártida tampoco es muy favorable. El hielo de la Antártida se forma a partir de la superficie terrestre. Este hielo, dicho por la NASA y su estudio más reciente, es que básicamente el daño en el hielo de la Antártida es irreversible. La situación del hielo en la Antártida es que disminuye al menos 5 metros cada año. Entre el periodo de los años 2010 y 2016 hubo una reducción del tamaño del hielo antártico de casi 1500 kilómetros cuadrados. Como dice la NASA, el deshielo en la Antártida es irreversible. Las consecuencias del deshielo en los polos. Muchas de estas consecuencias son realmente desfavorables para nosotros como personas que habitamos el planeta Tierra. El aumento de los océanos es una de las más alarmantes, ya que ha habido un aumento en los últimos años de un 19% del nivel del mar, causando así muchos factores bastante difíciles para nosotros. Podemos ver en las siguientes imágenes cómo simulan el deshielo en el Ártico y en distintas zonas del planeta, cómo se verían. Por lo menos vemos a Sevilla en España, la región de Andalucía, completamente seco. En Miami, Estados Unidos, por el aumento del nivel del mar, quedaría prácticamente bajo el agua. Londres, en el Reino Unido, estaría cubierto por nieve y hielo, que sería casi imposible caminar a través de las calles de Londres. En el lago Inaria, en Finlandia, toda la nieve que hay allí prácticamente desaparecería y veríamos un lugar árido y seco completamente diferente a lo que vemos hoy. De otro lado vemos la distorsión del clima. Huracanes y ciclones ya no tendrían el mismo efecto como lo tienen hoy en día, como lo podemos ver en ciertas zonas del planeta. Y una de las más importantes también sería el desequilibrio de la cadena alimenticia. Este punto es bastante importante, ya que veríamos cambios en las conductas animales debido al aumento del nivel del mar en los peces. Veríamos animales terrestres que ya no podrían estar en su hábitat, y es una situación que a partir del calentamiento global debemos tomar conciencia y tratar de poner
un poco de empeño como seres humanos. Capítulo 4.2: la huella ecológica en la Antártida y el Ártico. La huella ecológica que podemos ver acá es casi inexistente, siendo el 0.0007% y 0.0001% en el verano, ya que la población, haciendo un promedio, llega en el invierno a los 1000 y en el verano a los 2000. Sin embargo, esto no representa nada para la vasta extensión de territorio que posee la Antártida. Ya en el Ártico sí hay un cambio bastante pronunciado. En la población en Alaska del territorio ártico llega hasta los más de 730,000 personas, y la huella ecológica sigue siendo a muy menor escala. En Groenlandia tenemos una población de 56,000 y una huella ecológica bastante minoritaria. En Rusia vemos más pobladores, casi llegando a los 2 millones de pobladores en la zona ártica, pero sin mucha relevancia en la huella ecológica. Sin embargo, cuando llegamos a Noruega, tiene su población casi 500,000, 462,000 personas, y su superficie es bastante menor, haciendo referencia o comparándola con las otras, y su huella ecológica obviamente va a ser mucho mayor que las demás. Tenemos a Islandia con 288,500 personas en un territorio aún más pequeño que el de Noruega y teniendo una huella ecológica de 2.80. Canadá realmente tiene la extensión, junto con Rusia, las más grandes, y una población de 130,300 y una huella ecológica también casi inexistente. A su vez, Suecia tiene la huella ecológica más alta detrás de Noruega, al tener 254,000 pobladores en tan solo 99,000 kilómetros cuadrados de territorio. Para concluir, tenemos a Finlandia, que con 187,800 pobladores y en tan solo 93,000 kilómetros cuadrados, siendo la menor cantidad de territorio en el círculo polar ártico, tenemos que su huella ecológica es de 2.01. Realmente, mientras más nos acercamos al número 0, la huella ecológica es menor, y podemos ver, debido a la baja cantidad de población que tiene el círculo polar ártico, la huella ecológica es casi inexistente en estos países. Capítulo 5. Visión del internacionalista. Después de haber realizado la investigación abarcando distintos aspectos concernientes a las regiones de la Antártida y el Ártico, como futuros internacionalistas podemos decir que dichas regiones son de gran interés mundial, ya que ninguna nación ejerce una soberanía absoluta sobre estos territorios. Existe el Tratado Antártico firmado en 1959, en el cual se establece el cese a los reclamos de soberanía, declarando a la Antártida como un territorio libre para realizar expediciones con finalidades científicas e investigativas, prohibiendo incursiones militares y la eliminación de desechos químicos. En el caso del Ártico, aunque existe una gran variedad de acuerdos internacionales, su aplicación y cumplimiento son irregulares, incluso entre los propios países árticos, como lo son Estados Unidos, Rusia, Canadá, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia. Entre los países que tienen presencia con bases de investigación científica en la Antártida están Argentina, Chile, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Francia. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos por mantener estos territorios libres de la acción nociva del hombre, paradójicamente
han sido los más afectados por el calentamiento global, lo que a su vez afecta a todas las naciones en mayor o menor medida. Esta ha sido toda la presentación. Gracias por su atención.